El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad, que no pasará esta generación sin que todo se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos invita pues a estar alegres, muy confiados, ¿no? Porque a veces uno lee estos textos, normalmente la tendencia es uno a asustarse, pero qué bonito cuando hay conciencia de lo eterno, cuando hay conciencia de eternidad. Esto que nos anuncia el Señor son días esperados, son días anhelados, son días deseados. ¿Por qué? Porque es el encuentro definitivo ¿con quién? Con Él, con Dios. Y ese encuentro definitivo debe arrebatarnos sonrisa, ¿o no? ¿O usted está asustado? Entonces, para arrebatarnos para prepararnos, es lo que nos invita realmente la palabra del Señor. Hay que empezar a pedirle a Él la gracia de la conciencia de lo eterno. La conciencia de lo eterno. Miren, recuerdo hace un año, estaba llegando de unos días de descanso en Colombia. Esto fue más o menos para finales de agosto, principios de septiembre. Y llego yo y tenía que regresar porque teníamos trabajo ese fin de semana aquí en la parroquia y teníamos muchas cosas aquí que hacer en la parroquia. Y llega el avión, aterriza y al otro día empieza a llegar gente. Padre, ¿para qué se vino? Nos vamos a morir. Viene Irma, ¿para qué se vino? Y yo me puse a pensar, oiga, ¿sí para qué me vine? ¿Sí? Pero yo como que no realizaba. ¿Recuerdan la tormenta del año pasado, no? El huracán del año pasado, que venía aquí a destruir y todo, bueno, en fin, todo el mundo. Pero yo yo no tengo esa costumbre de huracanes. Realmente, si les soy sincero, como que yo estaba más tranquilo y la gente llegaba llorando. ¡Nos vamos a morir! ¿Usted qué va a hacer? ¡Salga, váyanse de aquí! Esto se va a desaparecer. Y yo decía, ¿pero en verdad?
¿en verdad esto va a ser así? O sea, yo como que, bueno, ya al final, los últimos días de ver la gente enloquecida, de verlos enloquecidos a todos ustedes, pues uno como que, oiga, esto sí parece como el apocalipsis. Porque claro, uno iba al supermercado, la gente se peleaba por el agua, uno iba a una estación de gasolina y la gente, las filas, o sea, yo miraba, contemplaba todo esto y yo decía, esto parece una película de terror, o sea, parece una película de estas de zombies, o sea, como que todo el mundo arranca porque estos, ¿sí? Yo decía, impresionante. O sea, y usted llegaba al supermercado, no encontraba, usted llegaba a una estación de gasolina, no encontraba, porque todo el mundo inmediatamente salía. Y me llamaba también la atención de que la gente, yo le preguntaba a alguien, ¿pero por qué hacen esto? Padre, hay que prepararse. Usted no sabe lo que es un huracán, hay que prepararse. Después de que esto queda así vuelto nada, miren la luz, el agua, no, mejor dicho, ya compró baterías, ya compró no sé qué, compró enlatados, o sea, ¿qué va a hacer? ¿Con qué va a comer? ¿Con qué va a vivir? Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque nosotros los seres humanos, siempre en momentos así de tensión, ¿qué hacemos? Prepararnos, ¿no? O lo mismo, cuando a mí me encanta contemplar sobre todo a estos papás que tienen chiquitines, ¿sí? Y hoy en día que los papás son más sofisticados y entre más, bueno, no sé si sofisticados o complicados, porque uno ve los chiquitines, ¿sí? Y meten en la, ¿cómo se llama la pañalera? Y entonces para sacar a una mamá de estos tiempos de la casa, Dios mío, menos mal que no me casé, no tuviera la paciencia. Para sacarla de la casa porque es, bueno, vamos a salir, pero no espere que le falta el pañal, el tetero, el fulano, el babero, el desinfectante, el cepillo, el juguete, el peluche que le gusta, ese baboso que ya huele feo, que le gusta, métalo ahí, eso y tal cosa. Y uno ahí espere y espere y espere, ¿no? Pues, pero es bonito, ¿no? Así mismo es bonito, en el sentido de que siempre está esa tendencia a prepararnos, ¿no? Que uno no sabe, y entonces, y lleve, o las mamás cuando uno dice, ya llevo esto, llevo lo otro, y uno a veces ni mete nada de eso, y cuando llega uno al paseo, y le pasan a uno los cacharros, uno dice, Dios mío, ¿por qué no metí esto? Sí, o uno, cuando no somos precavidos, entonces si eso lo hacemos desde el plano natural, ¿no? Desde el plano natural, qué bonito es que en nosotros empiece a surgir una conciencia de lo eterno y empezar a prepararnos para eso. Porque usted no es eterno, usted y yo no somos eternos. Y miren que estamos hoy aquí en la iglesia y venimos cada domingo a misa y participamos de esto y tenemos fe, creemos en Dios. Pero yo me atrevo a decir porque lo vivo yo, desde mi realidad me atrevo a decir, muchas veces se nos olvida esto. Muchas veces se nos olvida que nuestros días no suman, sino restan. O sea, nosotros somos pasajeros, dice la Escritura en el día de hoy. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lo único eterno, realmente lo que va a durar es el Señor. Tú te vas y no sabes cuándo te vas. Y qué bonito es vivir en esa tensión, no en la tensión del temor, ni del miedo. ¿No? Porque, ay Dios mío, ay bendito me va a morir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Sí? O sea, es impresionante, impresionante cuando viene el miedo, cuando tú sientes que ya está ahí cerca y cuando hay el miedo, ese miedo angustioso no es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, no es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos, sino que nosotros lleguemos al final de nuestras vidas felices por ese encuentro, ¿no? Porque en un momento así en que sentimos que estamos en peligro, ahí sí se nos brotan los 10,000 Padres Nuestros y las 10,000 Ave Marías. Sí, ¿se acuerdan la historia que yo les contaba una vez en Colombia? Yo recuerdo una vez un joven que estábamos en una misa, en la época, sí, una época bien fuerte, estábamos en un lugar
una zona roja, o sea, donde había en ese entonces guerrilla, todo esto es bien lejos. Yo mi formación fue en los llanos, por allá. Entonces estamos en una misa campal, con unas familias así, no era una iglesia, sino como en una fundación, en un kiosco. Y recuerdo yo que llegaron unos jóvenes, unos jóvenes a la misa, y así, pero aburridos, se les notaba el aburrimiento a esos muchachos, se les notaba así, como muchos que llegan, así, ¿no? Y uno como que, bueno, ¿qué les hago? Les canto, les bailo, les grito, les echo un chiste. Eso que uno ve esas almas que uno dice, Dios mío, ¿qué hago? Señor, ayúdame. Así. Y de un momento a otro se empieza a escuchar una balacera y nosotros ahí en la mitad. La mitad. ¿Saben qué me llamó la atención? Aquí no recordar violencia ni nada de eso. ¿Saben qué me llamó la atención? Que esos muchachos que estaban así, cuando empezaron a escuchar ¡tay! Que nos mandaron un cilindro, ¡bum! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, yo te prometo que yo vengo a misa todos los domingos con alegría, con gozo, a alabar y empezaron y todo eso, o sea, brotó. ¿Sí? ¿Por qué? Pero brotó el miedo, ¿sí me entienden? El miedo, claro, cuando uno la ve cerca, entonces uno empieza, Dios mío, ahí sí te creo, ahí sí yo quiero, ahí sí. Cuando nosotros todos los días tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios, todos los días, o sea, nosotros no necesitamos que nos llegue una enfermedad, que nos llegue una calamidad, que nos llegue algo para acercarnos a Dios, para prepararnos, para ser conscientes de que yo paso, de que el único eterno es el Señor, de que yo paso, conciencia de eternidad, conciencia de eternidad, porque muchos pudiendo tomar un camino de conversión, ¿sí? Tomar un camino, decidirse por el Señor, se quedan ahí esperando a ver qué. Cuando uno aplaza, usted cuando dice, yo lo voy a hacer mañana. Si usted tiene esta mentalidad, yo lo voy a hacer mañana, sépalo que nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. Lo que uno aplaza, no lo hace. Cuando uno tiene que hacer algo, o lo hace ahora. A mí personalmente me pasa, si no lo hago ahora, se me olvida. Si no lo hago ahora, se me olvida. Entonces a veces tengo que esforzarme por hacerlo ahora. Hoy el Señor nos invita. Yo soy la eternidad, acójanse a la eternidad. No permitan que ese proyecto que Dios tiene con usted se frustre, porque uno puede frustrar los propósitos de Dios. Usted puede hacer sentir a Dios un Dios frustrado. ¿En qué sentido? Cuando usted no se deja salvar, cuando usted no conquista el reino, pues ese padre que lo está esperando se frustra y se llena de tristeza, porque su mayor anhelo es verte a ti con él. Ese es su mayor anhelo. Y a veces estamos súper despistados. Conciencia de lo eterno. Mi corazón va para allá. Allá es donde yo quiero estar. Porque finalmente uno pasa. ¿Sí o no? Uno va pasando de moda. Eso se lo recuerdan a uno los jóvenes todo el tiempo. Usted ya está pasado de moda. Y ahorita que están estas generaciones que van así a full, porque yo no me considero un anciano, pero ya le dicen a uno, usted está pasado de moda. Entonces uno dice, Dios mío, sí, uno va pasando. Todo pasa, pero tú no. Y eso es lo bonito, todo pasa. Y yo me río de esos jóvenes que dicen, usted está pasado de moda, porque tarde o temprano a esos también se las van a cantar. Sí.
Así que no se burlen, muchachos, no se burlen. Que tarde o temprano, es que usted tiene como 50 años, tiene 50, tranquilo que allá también usted va a llegar. También va a llegar, porque todo se mueve, todo pasa. Y miren, este año ni lo vi, ni lo vi. Impresionante. El otro día estaba mirando una foto desde cuando llegué a San Bonifacio hasta ahora y yo decía, Dios mío, qué cambio, ¿sí? Dios mío, se me ha caído más el pelo, ¿sí? Qué cambio. Yo decía, sí. Y hasta me encuentro canitas y todo eso por acá ya. Yo no tenía eso, sí, mijo, es que usted está pasando. Aterrice, o sea, no se coma el cuento de que usted va a durar de 15 años toda la vida. Conciencia de lo eterno, saber que todo pasa menos Dios. Teresa de Ávila nos decía, nada te turbe, nada te espante. Dios no se muda, ¿no? Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien tiene a Dios, nada le falta. Solo Dios basta. Sí. Todo se pasa, decía ella, todo, hasta la enfermedad. Uno puede estar enfermo y a veces uno dice, pero va a pasar. A veces uno puede estar en crisis, va a pasar. Y esa es la mentalidad que uno debe tener. Uno dice, Dios mío, hoy he tenido un día, yo no sé si a veces se ha levantado con el pie izquierdo. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Cuando uno se levanta con el pie izquierdo, ese día, sí, ese día se le corta la leche, ese día se le quema todo, ese día, sí, le pasa de todo, porque hay días en que a uno le pasa de todo, hay días en que usted no quiere saber de nada, es muy humano, pero cuando uno tiene conciencia de lo eterno, uno en esos días tiene que pensar en esto, Señor, gracias por este día, pero sé que después será mejor. Porque cuando las tinieblas son más densas, miren, cuando las tinieblas son más densas es porque está próximo el amanecer. Las tinieblas más densas son las que ya aproximan el amanecer. Y entonces eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Esto no es un lenguaje, asústese mi hijo porque lo van a venir a Vic. No, esto es, prepárate. Miren, lo que nos dice la palabra del Señor es pura misericordia. Prepárate. Es como esa mamá, no te olvides de llevar esto, porque te puede faltar, le dice al hijo, no te olvides, acuérdate. ¿Eso lo hace una mamá por fastidiar? No, lo hace para que su hijo no le falte absolutamente nada. Y eso nos lo dice el Señor. Prepárense, porque cielo y tierra pasarán, mis palabras no. Y llegarán los ángeles, y van a venir esos tiempos en los que esto se acabó. Por lo que usted luchó, por lo que usted soñó, por lo que usted se acabó, y va a quedar realmente lo real, el Señor. Eso es una realidad. Esto va a pasar, tarde o temprano, va a pasar. No podemos desconocer esto. No podemos desconocer ese momento, ese instante. ¿Cómo vamos a llegar allá? ¿Con temor y con vergüenza? ¿O vamos a llegar confiados y esperanzados y alegres a disfrutar del Señor? Entonces, queridos hermanos, esa es la invitación que yo les hago. La invitación que el Señor nos hace por medio de su palabra es la invitación. No teman al Señor que te ha elegido, que te ha pensado desde que te creó para que también volvieras nuevamente a Él. Pero hay que esforzarnos un poquito, ¿sí o no? Hay que esforzarnos. Nada puede ser, o sea, el reino del Señor hay que arrebatárselo y se lo arrebatan los valientes. Los valientes, o sea, los que tienen fe, los que confían en Él, los que esperan en Él, los que creen en Él, eso se lo arrebatan los valientes. Para usted estar acá necesita valentía, la valentía de la fe. Para usted estar aquí sentado, escuchándome, se necesita de mucha valentía.
Así que esa es la invitación que les hago. Confíen en Él, confíen en el Señor y prepárese desde una conciencia de lo eterno. Yo sé que hace 8 días hablaban de Santa Teresita del Niño Jesús, les hablaba el Padre Fernando, ¿no es cierto? Y los peregrinos estuvieron en Lisieux, donde nació Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Saben? Santa Teresita del Niño Jesús, sí, fue una santa que yo conocí cuando tenía 18 años. O sea, la conocí leyendo, es impresionante. Es una santa, para mí, tiene una osadía, es muy osada. Cuando tú lees, dices, es muy atrevida, ¿sí? Entre comillas, muy atrevida, porque es una confianza impresionante en el Señor, una confianza atrevida, en el buen sentido de la palabra cuando digo atrevida. O sea, es confiada totalmente y siempre una conciencia de lo eterno, siempre una conciencia de lo eterno. Ella siempre estaba pensando en llegar a Dios, siempre, desde muy jovencita, y murió a los 24 años. A los 24 años murió esta niña, 24 años, ¿sí? Murió con una conciencia, ¿sí?, de lo eterno. Y termino con esto, hablando de su primer hijo espiritual. Su primer hijo espiritual fue un asesino. Fue un asesino de estos asesinos en serie, en Francia en esa época, en Marsella. Lo tomaron preso y estaba condenado a muerte. Y en ese entonces, pues, la muerte era pasar por la guillotina. Ahí sí que les bajaban la cabeza. De hecho, la guillotina la inventaron en Francia. ¿Sí? Con canastica, ahí va su cabeza, mío. Cuando usted no se portaba bien. ¿Sí? Y entonces ella se entera por un periódico. Pranzini se llamaba, lean esa historia. Pranzini se entera por un periódico. Esta niña tenía 14 años, una niña de 14 años, ¿no? Y lee que Pranzini condenado a muerte, a la guillotina, esto y lo otro. Y entonces ella, de una manera audaz, conciencia de lo eterno, dice, pues yo no voy a dejar que se muera así. Y entonces dice, Señor, voy a empezar a ofrecer sacrificios, a orar por él, para pedirte su conversión. Y empieza esta niña de 14 años, ¿sí?, ofreciendo sus sacrificios, sus oraciones, todo. Y al final, pues se muere, matan a Pranzini. Pero él vivía en otra ciudad. Y ella le dice, Señor, dame una señal para saber si esto que yo te pedí, realmente tú lo cumpliste. Dame una señal para saber si este hijo tuyo se salvó, se convirtió. Al otro día le llega un periódico y lee, Pranzini sorprendió a todos antes de morir porque le pidió al sacerdote besar la cruz. Y le dijo al sacerdote que orara por su alma. No, esa mujer, casi, mejor dicho, yo me la imagino feliz, porque para ella fue la respuesta de Dios. Y ella, en su manuscrito, escribe, y él se convirtió, este asesino se convirtió en mi primer hijo espiritual. Porque la salvación es para todos, la salvación es para todos. Pero sobre todo, no te asustes, prepárate. Si no están contigo tus hijos aquí, si muchos de los que amas no están aquí, prepárate tú y prepárales el camino a ellos por medio de tus oraciones, de tu fe, tu confianza. Y para eso se necesita audacia, confianza en el Señor.